El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón, una devoción con evidentes raíces evangélicas, puesto que se trata del corazón de Jesús, que sin embargo ha adquirido importancia y popularidad en los últimos siglos a partir de las apariciones del Señor a Santa Margarita María de Alacoque, con las promesas que entonces le realizó de indulgencias y asistencia divina a aquellos que cultivasen y promoviesen esta devoción, sobre todo los primeros viernes de mes. Más tarde, en el año 1899, el Papa León XIII extendió a la Iglesia Universal la celebración litúrgica de esta solemnidad. Desde entonces, esta devoción se ha debatido entre el sentimentalismo, y basta buscar en Google imágenes con las palabras Sagrado Corazón, y en el extremo contrario, como reacción, una desconfianza hacia la devoción del Sagrado Corazón, sobre todo por el movimiento litúrgico y otras corrientes que propugnan más bien la recuperación de la sobriedad original de los primeros cristianos. Sin embargo, esta devoción es muy sólida y tiene muchas dimensiones. Es cristológica 100% y tiene una primera dimensión de desagravio, de reparación, que quizás sea la más importante, pero también otra de encuentro en el corazón de Jesús. Ahí nos podemos reconocer siempre, hagamos lo que hagamos, nos portemos como nos portemos, el Señor nos quiere porque Él es bueno, no porque nosotros seamos buenos. Pero tiene otras muchas, y entre ellas una que quisiera que meditásemos, aunque fuese brevemente, en estas meditaciones, en estos 3 capítulos que comenzamos con esta sesión, que es el corazón de Jesús como escuela de nuestro propio corazón, como modelo de afectividad. Vivimos en una cultura muy sentimentalista, donde los sentimientos, si no repercuten negativamente en la convivencia social, se considera que no tienen nada que objetar, que es algo que ha de desarrollarse espontáneamente, que no hay que trabajarlos, cultivarlos como se hace en un huerto. Y sin embargo es así, hay que cultivarlos. La afectividad, el corazón, se suele decir que es el centro de la persona. Es una dimensión espiritual como la razón y como la voluntad. Y una afectividad madura es aquella donde estas 3 facultades van de la mano. Esto es lo que en la Sagrada Escritura significa la palabra corazón. No es el órgano simplemente de los sentimientos, sino que es el centro de la persona donde se anudan sentimientos, afectos, razón y voluntad. Bien, vamos a ver, por tanto, algunos aspectos de esta escuela de afectividad del Sagrado Corazón. Y para ello, puesto que es un tema muy complejo y sobre todo no racionalizable totalmente, porque se trata de sentimientos, si se pudiesen entender y controlar del todo ya no serían sentimientos. Y por eso se habla tantas veces del laberinto sentimental, ¿no? Pero se puede arrojar una cierta luz, y para ello conviene hacer una disección que es más académica que otra cosa, pero que tiene fundamento en la realidad, entre 3 tipos de sentimientos muy distintos. Y para cada uno de ellos pues voy a sugerir alguna manera de acudir al corazón de Jesús para educarlo. Por un lado, lo que podemos denominar los sentimientos corpóreos. En segundo lugar, veremos en una segunda meditación los sentimientos de tipo psíquico, más biológico, y finalmente los sentimientos espirituales. Comenzamos por los sentimientos corpóreos, es decir, aquellos que tienen una base biológica y una causa fundamentalmente corpórea. Pueden ser sentimientos como dolores, cuando decimos siento dolor, me duele la espalda, o más generales, no localizados, sino me siento cansado, o al revés, un día nos levantamos y nos sentimos muy bien, me siento flex.
Pero sobre todo, este tipo de sentimientos están representados sobre todo por el temperamento, que es la base biológica, nuestro estado sentimental hereditario, y por el carácter, que añade al temperamento pues las decisiones que hemos tomado en la vida, nuestras experiencias, nuestra biografía. Pero todos tenemos como de fondo un estado afectivo, y a esto nos referimos en primer lugar, ese estado afectivo que hace que típicamente un andaluz sea una persona muy alegre, muy dicharachera, muy extrovertida, y en cambio un vasco sea una persona más bien retraída, tímida, más bien pues poco comunicativa. Esto evidentemente son estereotipos, pero sí es cierto que cada uno de nosotros tenemos un estado afectivo de fondo de baja intensidad, pero que está como el papel tapiz, ¿no?, en el fondo de nuestra vida. Jesús también lo tenía. No se nos hace una descripción psicológica en el Evangelio del Señor, pero se manifiesta ese carácter de Jesús de múltiples formas. Por ejemplo, en el señorío con que se impone a la muchedumbre en algunas ocasiones, como aquella en la que en el templo derriba las mesas de los cambistas y expulsa a los vendedores. Una muchedumbre de gente recia, y la sola presencia del Señor se impone a ellos. Pero por contraste, y más bien como complemento, la atracción que Jesús ejerce sobre los niños, que se encuentran con Jesús junto al Señor con toda confianza. Jesús transmite los niños que son tan sensibles a los rostros peligrosos, hoscos, o al revés, amables, acogedores, se encuentran bien con el Señor. Y sobre todo ese carácter se manifiesta en la fortaleza con que Jesús parece como que tiene un reloj interior que le va marcando cuál es la hora del Padre, y cuando llega esa hora se dirige mirando a la muerte de frente, con una fortaleza, un carácter, una ricedumbre enorme. Bien, Jesús lógicamente tiene un carácter perfecto y el nuestro en cambio no lo es. Este primer tipo de sentimiento, este estado afectivo de fondo que todos tenemos, ¿cómo se puede mejorar o cómo se puede santificar? Lo primero es conocernos, saber cómo somos. Y esto es algo que con los años seguramente lo tenemos claro, pero que aquellos que todavía son jóvenes quizá no lo tengan tan claro, justo porque se están formando el carácter entonces. Hay una clasificación típica de caracteres que surge de la combinación de tres elementos: la emotividad de la persona, si es más o menos emotiva, su inclinación a la acción, si es activa o más bien pasiva, y sus reacciones, si son más bien primarias o secundarias. Combinando estos elementos surgen 8 tipos característicos de carácter, que son pues el carácter impulsivo, el apasionado, el carácter nervioso, sentimental, el carácter más bien frío, calculador, o flemático, pasivo o apático. Evidentemente es una clasificación aproximada y cada uno pues tendrá seguramente una mezcla de varios o un intermedio, pero al menos sirve para conocer cuáles son nuestros rasgos caracteriológicos. Bien, después de conocerse, ¿en qué consiste la santificación del carácter? En aceptarlo. El carácter puede mejorarse un poquito, pero sustancialmente vamos a ser siempre como somos. Y lo que nos conviene es reconocer los aspectos positivos y menos positivos de ese carácter para cultivar, hacer rendir nuestras fortalezas y, en cambio, compartir con el Señor nuestras debilidades. No hay ningún carácter perfecto. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. La persona que, por ejemplo, sea un tanto perfeccionista, voluntarista,
Eso tiene lógicamente muchas ventajas para los demás, puesto que trabajará muy bien, y tiene muchas desventajas para sí mismo. La manera de santificar este carácter será el procurar efectivamente trabajar bien y ofrecerlo por el Señor, no tanto por un impulso incontrolable, y esas consecuencias negativas para uno mismo, como puede ser el agobio o la insatisfacción constante en lo que hace, ofrecerlo a Dios como una cruz. No tanto pretender que no ocurra, sino distanciarse un poco de ello, no creérselo del todo, reírse un poco de sí mismo y ofrecérselo al Señor. Supongamos el caso contrario, de una persona que en cambio tiene un carácter más bien tranquilón y descuidado. Ese carácter tiene ventajas para uno mismo, puesto que tiene tranquilidad, y desventajas para los demás, puesto que seguramente no es muy responsable y no se le pueden confiar muchas cosas. La manera de santificarlo sería, por tanto, en este caso, el procurar trabajar mejor, ser más responsable y a la vez hacer rendir lo positivo que tiene, que es esa capacidad de quitar hierro a los asuntos, de transmitir paz a los demás. Bien, esta es una primera aplicación del corazón de Jesús a los propios sentimientos, y en este caso concretamente a los sentimientos corpóreos, al estado afectivo, al carácter, a ese sentimiento de fondo que todos tenemos. Esto se puede aplicar a cualquier tipo de carácter, incluso a casos patológicos de enfermedad, o sea, personas que ya no es que tengan un carácter u otro, sino que ya han llegado a tener una enfermedad de tipo psiquiátrico, ¿no? Así lo cuenta, por poner pues un ejemplo de este tipo, el psiquiatra Viktor Frankl, cuando escribe: en cierta ocasión fue enviado a mi consulta un enfermo, un hombre de unos 60 años, en un estado depresivo agudo, según una demencia precocísima. Oye voces, padece por tanto alucinación acústica, es autístico y en todo el día no hace otra cosa que rasgar papeles, y de este modo lleva una vida sin sentido ni razón de ser, al parecer. Si hubiéramos de atenernos a la clasificación de las funciones vitales que discurrió Alfred Adler, tendríamos que decir que nuestro enfermo, este idiota, como es llamado, no cumple uno solo de los quehaceres de la vida, no se entrega a un solo trabajo, está aislado completamente de la sociedad, y la vida sexual, nada digamos de amor ni de matrimonio, le está vedada. Y sin embargo, qué elegancia única, impresionante irradia este hombre del núcleo central de su humanidad, núcleo que no ha sido afectado por la psicosis. Ante nosotros está un gran señor. Hablando con él, irrumpe a veces en accesos de cólera rabiosa, pero en el último momento siempre es capaz de dominarse. Entonces aprovecho yo la ocasión para preguntarle, como si no viniera a cuento: ¿por amor de quién acaba usted por dominarse? Y él me responde: por amor de Dios. Y aquí se me ocurre pensar en las palabras de Kierkegaard: aun cuando la demencia me pusiera ante los ojos la máscara del bufón, aún podría yo salvar mi alma, si mi amor de Dios triunfa en mí. Esto, como digo, es un caso tan límite que simplemente lo traigo a colación para quien puede lo más, puede lo menos. Si una persona en una situación así tan extrema es capaz de salvar su alma, de tener una dignidad enorme, con mucha más razón y más facilidad nosotros con nuestros caracteres siempre falibles, siempre limitados. Bien, dejamos aquí esta primera aplicación del corazón de Jesús a nuestro propio corazón.